Ahí está. A pesar de que, como les iba diciendo, a pesar de que esta es una unidad que uno aparentemente cuando la ve dice, ah, mediciones y unidades físicas, ya es algo tranquilo, es algo relativamente fácil, pero es realmente importante el aprender esta unidad de física, no únicamente por esto, sino porque nos abre el paso a ciertas cosas que, aunque sean pequeñas, nos ayudan a aprender más sobre la física. El hecho de que nosotros aprendamos sobre estas unidades nos abre la puerta a que uno sea más crítico con respecto a qué es lo que está analizando en esas ecuaciones que poco a poco uno va a empezar a aprender cuando vayamos al movimiento de los cuerpos, cuando vayamos a dinámica, porque todas estas unidades están relacionadas entre sí, nos sirven para interpretar y para dar resultados que tengan un sentido. Ahora, la física, como sabrán, es una ciencia la cual es muy chévere. Recuerden que la física es una ciencia experimental, la cual nos ayuda a que a través de observaciones de los fenómenos naturales se busca el encontrar patrones y principios que puedan ayudarnos a describir qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando usted ve un pajarito volar, ¿verdad? Supongamos que todo esto es la trayectoria que hace el pajarito, ¿ya? Usted ve un pajarito que está y vuela todo esto, supongamos que aquí está el pajarito, ¿ya? ¿Qué tal si yo quiero analizar y saber qué es lo que está interactuando en el pájaro? Por ejemplo, yo veo ahí un pajarito, sé que está siguiendo esa trayectoria, pero ¿por qué es que sigue esa trayectoria? Qué es lo que está ocurriendo con el pajarito para que siga esa trayectoria? Más adelante usted va a aprender que aparecen diferentes vectores, que los vectores son cantidades físicas, las cuales uno le va, en este campo, uno le va a asignar una dirección y un sentido, y nos van a ayudar a describir el movimiento del cuerpo, qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo. Por ejemplo, aquí la palomita, como usted sabrá, claramente tiene que ir con una velocidad, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué es que toma ese tipo de curvas? Pues usted, como le estoy diciendo, poco a poco va a aprender que es porque existen dos aceleraciones, una llamada aceleración radial y una que puede ser la aceleración tangencial a la partícula. Entonces, a través de que uno vea cuál es el movimiento de esta palomita, la física nos ayuda a describir qué es lo que está pasando, porque la física es una ciencia experimental, ¿verdad? Eso es lo primero. Su importancia es bastante, puesto, como hemos dicho, nos ayuda a describir fenómenos que nosotros vemos cotidianamente. Y estos fenómenos físicos que uno observa, pues son muy importantes justamente por el hecho de que nos ayudan a realizar mecanismos, a aplicar cosas en las cuales nos ayudan a solucionar diferentes problemas, ¿cierto? Ahora, cada una de estas cosas de las cuales estamos hablando, vamos a ir a hablar de poquito en poquito. ¿Cuál es el primer concepto que nosotros vamos a hablar? En este caso no voy a usar, eh, es acerca de las cantidades físicas, ¿verdad? Ya. Esto de acá, vamos a hablar de una cantidad física, déjame lo hago un poquito más grande. Ya. ¿Una cantidad física qué es? Una cantidad física es un valor cuantitativo, es decir, un valor que uno puede contar como son los números, ¿verdad? Es un valor cuantitativo que nos ayuda. ¿Para qué está esta cantidad física? Es un valor cuantitativo que nos ayuda a describir un fenómeno físico, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál? Uno de los más comunes, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los más comunes? Por ejemplo, la masa, ¿verdad? La masa es uno de estas cantidades físicas que nos ayudan a describir, ¿verdad? El tiempo. De hecho, el tiempo es algo que aún no se puede escribir de una forma que uno esperaría. De hecho, una de las respuestas que uno puede dar cuando le preguntan qué es el tiempo ¿cuál es la palabra? Es el decir que es una cantidad física. Sería una de las respuestas más acertadas, ¿verdad? Entonces, estas cantidades físicas nos ayudan a escribir fenómenos, ¿verdad? Nos ayudan a describir qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Estas cantidades también se van a dividir. ¿En qué se van a dividir? En dos tipos. Después vamos a hablar de qué tipos son. Unos son por su naturaleza y otros son por su medición. Ahora, estas cantidades físicas, como yo les digo,
son valores cuantitativos, es decir, que yo con unos números voy a medir algo, ¿verdad? Y ahora, aquí viene el otro concepto, una medición. ¿Qué es una medición? Una medición es un patrón de medida, como su nombre lo indica, el cual nos ayuda a través de ciertos estándares, definir una unidad de esta cantidad a la cual nosotros queremos representar, ¿verdad? Entonces, eso es lo primerito que nosotros tenemos que hablar. Ahora, estas cantidades físicas de las cuales yo les he hablado, ¿verdad? Eh, estas cantidades físicas de las cuales hemos hablado se dividen en estas siete principales cantidades físicas, que se van a llamar magnitudes fundamentales. Entre estas magnitudes fundamentales, ¿quiénes entran? Van a entrar la longitud, ¿verdad? Cuando usted agarra, con el mayor ejemplo, el más común, cuando usted agarra una regla, ¿verdad? Y quiere medir, yo qué sé, cualquier cosa que usted medía en el colegio, o etc., ¿cierto? Y con esta regla mide una distancia o mide lo que nosotros ya sabemos que es una longitud. Nosotros estamos hablando de, como su nombre indica, la magnitud fundamental de la longitud, que nosotros la podemos representar, como ya vamos a hablar, en centímetros, metros, milímetros, etc. Otro ejemplo muy común es la masa, ¿cierto? La masa es uno de estos ejemplos comunes. Cuando usted agarra y, por ejemplo, quiere medir cuánto, por ejemplo, cuánto usted pesa, aunque entre comillas el decir peso realmente es un poquito incorrecto porque estamos haciendo referencia a una fuerza y lo que nosotros queremos medir es nuestra masa. Cuando usted quiere realizar esto, cuando usted va a la tienda y le pide a la vecina, deme 5 libras de tal cosa, 5 libras de papa, etc., ¿cierto? Nosotros estamos realizando una medición de una cantidad de masa. El tiempo, como nosotros sabemos, eh, es una cantidad física, la cual, aún su significado podemos decir que es un poco ambiguo, porque nosotros podemos decir que es un proceso que va en un solo sentido, ¿verdad? Y en el cual va pasando su unidad de tiempo, que son los segundos, ¿verdad? ¿Cuál más? La intensidad de corriente. La corriente que ahorita está haciendo que su computadora, su celular, su laptop, en donde usted esté viendo la clase, la corriente que se le está suministrando, que está pasando alrededor de los cables, que la corriente no pasa dentro del cable por si acaso, sino que pasa alrededor, eh, justamente esa corriente es la que nos ayuda a que nuestros dispositivos estén ahorita sirviendo. La temperatura. La temperatura, por si acaso, se mide en Kelvin. La temperatura tiene una unidad física, la cual va a ser los Kelvin. Esa unidad es absoluta, es una unidad absoluta, a diferencia de las unidades comunes con las cuales nosotros hemos trabajado, que por ejemplo una unidad común de la temperatura, ¿cuál es? Los grados Celsius, grados Fahrenheit. Si se dan cuenta de esa pequeña diferencia entre grados Celsius y grados Fahrenheit, ambos me están hablando de grados. Cuando nosotros trabajemos aquí vamos a trabajar con temperaturas absolutas. Y justamente estas temperaturas absolutas con las cuales vamos a trabajar es el Kelvin. El Kelvin es una temperatura absoluta, en la cual esta parte del cero absoluto, de una temperatura cero, ¿ok? Mientras que las otras son escalas graduadas, ¿verdad? Por eso es que si se dan cuenta, están en grados, mientras que el Kelvin es una temperatura tal cual, una temperatura absoluta. La intensidad luminosa, que va a estar medida con la candela, la cantidad de sustancia, que va a estar medida en los mols. Cada una de estas magnitudes fundamentales son de las cuales van a partir muchas otras, las cuales después vamos a nosotros empezar a trabajar. Cuando nosotros combinemos estas, van a aparecer otras unidades, ¿sí o no? Como son la de la velocidad, la de la rapidez, que son los metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, lo primero son estas siete primeras magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, la cual cada una va a estar representada por su diferente unidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, la gente medía de diferentes formas, ¿cierto? No era lo mismo que una persona que medía aquí que otra que medía en Europa.
Cada una tenía su diferente forma de medir. Y poco a poco se empezaron a definir patrones ya estandarizados que iban a recibir su respectivo sistema de medición. El sistema del cual nosotros vamos a trabajar es en el Sistema Internacional de Unidades. Este acá, el Sistema Internacional. Ahora, no significa que únicamente el Sistema Internacional sea el único que exista. También existe el Sistema Británico y otros tipos de sistemas de unidades, pero el cual nosotros vamos a trabajar en el Sistema Internacional, que como su nombre lo indica, es un sistema de unidades, obviamente internacional, ¿cierto? El cual es más común el trabajar y además que está estandarizada ya de manera como hemos dicho, valga la redundancia, de una forma internacional. A partir de estos se definen las unidades de cada una de estas magnitudes fundamentales, sus respectivos símbolos y también sus respectivas dimensiones. Cada una de estas unidades que estamos hablando va a pertenecer a una dimensión, que como pueden ver, están aquí, cada una de las dimensiones. Esta tablita de acá, sí es importante aprenderse esto de acá, lo de las dimensiones. Además, de, obviamente, saber cada símbolo. Esto es lo primero que uno tiene que aprender, estos sistemas de unidades. Ahora, cada sistema de unidad tiene, pues, obviamente, sus medidas, ¿verdad? Como son, como hemos dicho, la masa va a estar en cada uno de estos valores, en kilogramos. También tenemos otros valores para el tiempo, etc. ¿Verdad? Y ahora sí, otras cosas que han ocurrido al momento de uno a hablar de estas unidades de medida, ¿cierto? Es que apareció otro pequeño problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo números extremadamente grandes de contar? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo números sumamente grandes de contar? ¿A qué me hago referencia de eso? ¿Qué tal si nosotros escribimos el número, el siguiente número que voy a escribir? Es un número demasiado grande, ¿verdad? Si usted hiciera un informe de laboratorio, si usted tuviera que hacer algún informe en una compañía, algo en su trabajo, si nos damos cuenta cómo es un número que sería muy grande. ¿Y qué tal si este número se tiene que repetir varias veces en un informe? O tengo que utilizarlo en más cálculos que hagan que este número se vuelva cada vez más grande. Estamos entrando a un pequeño problema. ¿Cuál es ese pequeño problema que vamos a empezar a tener que escribir muchas veces ese número? Vamos a tener que escribir demasiadas veces este valor. Ahora, ¿qué tal si yo tengo un número que es pequeño, pero al momento de escribirlo es algo extremadamente grande? Por ejemplo, ¿qué tal el número 0.000005? A usted, cuando usted haga un informe, ¿no le daría pereza tener que escribir esto cada vez que se repite ese valor? ¿No le daría cosa tener que escribir cada vez una y otra vez y otra vez y otra vez? Escribir este valor, 0.000005. ¿Sí o no? Entonces para eso apareció algo muy bonito, una herramienta de las más bonitas de las unidades. ¿Cuál es esa herramienta tan bonita? ¿Cuál es esa herramienta sumamente bonita? Pues la palabra, pues esta herramienta bonita que apareció es de las potencias de 10, ¿cierto? Y cada potencia 10 tiene un valor, digamos que cada potencia 10 tiene un valor asociado, ¿verdad? Cada vez que tenemos números muy grandes, estamos trabajando con valores que han multiplicado un 10, por ejemplo, o han dividido para este 10, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, a partir de eso, es que aparecen, ¿quién aparece? Aparece la notación científica, ¿verdad? La notación científica. ¿Para qué aparece esa notación científica? Pues aparece para que nosotros no tengamos que escribir estos números siempre que tengamos que repetirlos, sino que tengamos una herramienta clave que nos ayude a que nosotros podamos trabajar con esto. Entonces, si nosotros trabajamos con mediciones, lo más común es que tengamos que aplicar la notación científica. Y además de tener que aplicar la notación científica,
Cada uno de estos valores, que ya ahorita les voy a poner una tablita, en un momento la encuentro, nos va a ayudar a que estos valores sean más fáciles de trabajar. ¿Cuáles son estos? De hecho, hay uno que nosotros ya deberíamos tener familiarizado. Esta es la tablita de la que les hablo. ¿Alguna vez usted no ha escuchado hablar del kilómetro? ¿Sí o no, verdad? El kilómetro es una de estas unidades que uno ya tiene familiarizada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cuando usted habla del kilómetro, ¿cierto? Nosotros entendemos que cuando yo ya estoy empezando a medir en kilómetros, es porque estoy midiendo una unidad extremadamente grande, ¿verdad? Estoy midiendo una longitud que es muy grande. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero realmente, notación científica y el prefijo internacional, déjame lo escribo ahí mejor. Lo que yo estoy tratando de hablar al momento de yo hablar de 25 kilómetros, por ejemplo, no se olviden algo muy importante. Cuando usted trabaja en kilómetros, cuando usted anuncie este prefijo del sistema internacional, está con una letra minúscula. Usted no vaya a escribir kilómetros con una K mayúscula. Eso está mal. Los kilómetros se escriben con una letra K minúscula. Ahí están los kilómetros. K mayúscula no existe. K minúscula es lo correcto, es lo asociado. Entonces, como les decía, si nosotros vemos en la tablita, este prefijo kilo, la K me hace referencia a un prefijo. Kilo va a estar dada por la letra K minúscula, que me representa una potencia de 10 elevado al cubo. ¿Se dan cuenta? Si yo lo escribiera acá, ¿qué pasaría? Yo sabría que estoy trabajando en la potencia 25 y kilo, ¿qué es? Es multiplicar por 10 a la 3, ¿sí o no? Medido en metros. Este de acá, como ya les dije, es el famoso kilo. De ahí es que sale el famoso kilómetro. Y si usted se da cuenta, agarre y multiplique esto por 10 a la 3 en su calculadora. ¿No le queda un valor que es muy grande? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted agarra esto, les va a quedar, si no me equivoco, 25, 1, 2, 3. Nos va a ir quedando números cada vez un número grande. Entonces, ¿qué tal si este número fuera ahora 1000 kilómetros? Se volvería cada vez más grande. Entonces, para que uno no tenga que andar trabajando con tantos ceros, no tenga que hacer tantos números, aparece estos famosos prefijos del sistema internacional y la notación científica. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero medir una masa muy chiquitita? Algo chiquito, por ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero medir, o bueno, otra unidad que usted esté familiarizada? Los kilogramos, ¿verdad? Cuando usted se pesa, supongamos que alguien tiene un peso promedio de 70 kilogramos. Ok. ¿En qué es lo que yo estoy tratando de decir realmente? Estoy tratando de decir, como hemos visto, que kilo es una potencia de 10 a la 3 y está medida en gramos. Aunque en el sistema internacional, como ya hablamos, no es necesario trabajarlo en gramos porque estaríamos trabajando en kilogramos, ¿cierto? Será lo mismo. Ahora, vamos a hablar de esto de la notación científica y cómo nos ayuda. La notación científica nos ayuda a convertir, ¿verdad? Un número muy grande, ¿verdad? La notación científica nos ayuda a convertir números muy grandes o sea, números grandes, me hago referencia a números que su escritura sea muy larga, ¿ya? Números grandes entre comillas. Pueden ser grandes de escribir o pueden ser números decimales muy chiquititos, ¿ok? Vamos a hablar entre comillas de números que sean grandes, no, no le hago referencia a mediciones muy exorbitantes, sino como ya hablamos, decimales y etc. Y también números grandes. Entonces, tratamos de convertir números grandes a una forma más cómoda.
¿Cuál es esa forma más cómoda? Es convertirlo en una forma a punto bc por 10 elevada a un exponente n. Si se dan cuenta cómo este exponente 10 a la n puede ser un prefijo del sistema internacional. Ahora, esto puede ser algo, dependiendo del ejercicio en el pre, puede ser algo que le pidan que usted use o se lo pidan sin que usted se dé cuenta. Porque hay ejercicios donde uno no tiene que hacer conversión de unidades, sino que únicamente con saber los prefijos ya puede convertir las cosas, dado el caso. Ahora, ¿qué significa que yo convierta un número a una forma a.bc por 10 a la n? Ese término a que usted observa ahí es un número, podríamos decir que es un número único. ¿Qué significa? Bueno, mm, dependiendo del caso, como se lo viene a expresar, es un número único. La regla general es que es un número que va como máximo del 1 hasta el 9. Y ahora, el número BC representaría todos esos números que van después del número A. Y estos sí pueden ser una combinación de varios números. Por ejemplo, cuando usted tiene el número 7.68, ¿verdad? Miren, 7.68 por 10 a la 3, supongamos una unidad de gramos. ¿Qué estoy diciendo acá? Mi número A, ¿quién es? El 7 y mi número BC, esta combinación del 6 y el 8, o sea, el BC. Este va a ser nuestro número. Pueden ser hasta más decimales, dependiendo del caso, que poco a poco vamos a aprender esas reglas para las cuales nosotros vamos a ver cómo utilizamos también la notación científica. La notación científica también sigue sus pequeñas reglas, digamos, en las cuales uno tiene que aprender a trabajar y tiene que aprender a usarlas. Ahora, ¿cuáles son las reglas para que nosotros hagamos una conversión de un número a una notación científica? Si yo quiero convertir un número a la notación científica, una forma muy, muy bonita de verla es hacerlo con un ejemplo o con unas reglas. Por ejemplo, si usted mueve eh, el número n, lo que representa es los espacios recorridos por el punto decimal. ¿A qué nos hacemos referencia por los espacios requeridos por el punto decimal? ¿Qué tal si ahora nosotros, por ejemplo, tenemos este número? Dejan hago un ejemplo aquí. Vamos a hacerlo con dos números. ¿Qué tal si tengo este número y qué tal si ahora yo tengo 0.0003? ¿Ok? Ahí tengo dos ejemplos. ¿Qué tal si tengo estos dos números? Vamos a ver. El punto decimal, ¿dónde está? Para el primer término, a pesar de que sea un número entero, yo puedo expresarlo de qué forma. Como punto cero. Ahí estaría el número, el punto decimal. Y ahora, ¿qué tal si yo quiero convertir esto a la forma de notación científica? Es decir, a.bc por 10 a la n. Yo tengo que mover este espacio, este punto decimal. ¿Cuántos espacios? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y paro. Porque aquí ya llegué al 2, ¿sí o no? Aquí muevo mi punto decimal. Entonces yo ya he terminado antes de llegar a este número 2, ¿sí o no? Y ahora, ¿cuántos espacios me moví? Me moví un número total de espacios de 7 espacios, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tal si hacemos esto con el 0.03? 1, 2 y 3 espacios antes de llegar a ese último número. Entonces, ¿cuántos espacios recorrí? 3. Y ahora, este exponente va a tener un signo. Ese exponente va a tener un signo. ¿Qué signo yo le voy a dar? El signo que yo le voy a dar depende hacia dónde yo muevo la coma. Si usted se da cuenta, si yo dibujo aquí una flechita, ¿verdad? Yo moví la flechita a la izquierda.
Si la flechita es a la izquierda, el exponente n va a ser positivo. Pero si yo hago la flechita a la derecha, como pasó en este caso de acá, démonos cuenta, la flechita es ese número del exponente va a ser negativo, ¿ok? A la izquierda positivo y a la derecha va a ser negativo. Entonces, si yo tenía este término de acá, ¿cierto? Ya voy a borrar esto de acá. ¿En qué número yo lo puedo con el transformar ahora? Ya sé que el número A, ¿cuál es? Hemos quedado todos de que el número A es el 2, ¿sí o no? Y el número BC vamos a dejarlo como 8, 8 0, ¿ya? Este va a ser nuestro número BC, el 80. Entonces, como ya sabemos, nosotros tenemos que transformar un número al número A, que es el 2, punto BC, que es el 80, por 10 elevado a qué término? Al n positivo, ¿sí o no? Porque se movió a la izquierda, es decir, A más 7. Y ahora, en cambio con el término de acá, que es 0.0003, ¿sí o no? ¿Cuál es mi número A? El 3, ¿sí o no? Y el BC, pues únicamente lo podemos expresar como un 0 o 0, 0, dependiendo. Después vamos a aprender qué reglas vamos a aplicar para cada cosa. Y ahora aquí, ¿qué vamos a tener? 3.00 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos 3, ¿sí o no? Va a ser negativo, porque la flechita se movió hacia la derecha. De esa forma nosotros aplicamos la notación científica, de esa forma nosotros convertimos números a notación científica. Esto de acá también va a depender del número de decimales en el que yo quiera expresar el resultado. Como les digo, poco a poco vamos a aprender a convertir cada uno de estos números, ¿ok? Siguiendo reglas de mediciones y todo el caso, ¿ok? Ahora, ¿qué tal si hacemos otro ejemplo? ¿Qué tal si ahora nosotros queremos convertir el número 0.0000425? Y acá vamos a ponerlo entre comillas que tenga dos decimales, ¿ya? Ahora, los quiero ver en el chat. ¿Cómo quedaría este resultado acá? A ver, ¿cómo quedaría el resultado cuando empleemos la notación científica en este término? A ver, a ver, ¿alguien tiene una idea? Ya, alguien por ahí ya dijo la respuesta, creo. Ya, entonces, ya, los que están diciendo la respuesta están en lo correcto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a transformar este número? ¿Cómo nosotros vamos a convertir este número? A ver, como les decía, lo primero es identificar el número de espacios que uno recorre, ¿sí o no? Eso es lo primero que tenemos que identificar, la cantidad de espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la coma, ¿cierto? Y nos vamos a poner a desplazarla hacia el número que tenemos que llegar. Como sabemos, lo que queremos hacer es transformar un número a la forma a.bc por 10 a la n, ¿cierto? Que esta es la forma de la notación científica, ¿verdad? Esa es la forma de la notación científica. Entonces, ¿qué hago? El punto decimal, ¿qué vamos a hacer? Un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios y cinco espacios. Hasta aquí va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo ya que voy a obtener mi número A, ¿cierto? Y mi número BC, que como nosotros ya dijimos, vamos a dejar este resultado expresado en qué forma.
Ya sabemos en la forma A punto BC, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, ya nosotros hemos identificado qué cosa. El número A y el número BC, ¿cierto? Ahora, como ya dijimos, ¿cuántos espacios nos recorrimos? Cinco, ¿verdad? Cinco espacios. ¿Y hacia dónde va la flecha? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Y como flecha va hacia la derecha, sabemos que es un número negativo. Entonces, ¿qué va a ser? 4,25 por 10 a la -5, ¿verdad? Así va a quedar el número expresado, ¿sí o no? Así es cuando tenemos más números, por ejemplo, a diferencia del 0,003 que no tiene más números, así nosotros expresamos este tipo de valores en notación científica, que son como los casos que pueden confundir primero cuando uno quiere analizar. Ahora, ¿qué tal si quiero expresar únicamente con un decimal este valor? ¿Qué tal si yo quiero hacer al número 82, ya, un número cortito, al número 82.000 en notación científica? ¿Cómo nos quedaría? A ver, primero es que quiero verlos cómo van. ¿Qué número quedaría acá? Ya, a ver, ya, ahí está bien, lo que me están diciendo en el chat está correcto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues agarramos y ponemos un punto decimal aquí, cuando yo veo un entero y estoy dudando. ¿Y qué es lo único que hago? Traslado y muevo el punto decimal, uno, 2, 3, 4 espacios, ¿sí o no? Me moví, en cambio, hacia esta dirección, me moví 4 espacios y debido a que la flecha es a la izquierda, ya sabemos que vamos a tener un movimiento de, entre comillas, de que el decimal, el número n va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 8,2 por 10 a la 4, ¿cierto? Ya, ¿se dan cuenta? De esta forma trabajamos. Ahora, aquí también vamos a poder seguir otras reglas. Por ejemplo, cuando ya aprendamos reglas de truncamiento, es decir, cuando aprendamos a, ¿cuál es la palabra? A realizar, ¿cuál es la palabra? Se me fue la parte de truncamiento, otra forma de decirlo. A redondear, se me fue esa palabra. Vamos a ver de qué forma también actúa aquí adentro. Por el momento, lo primero es ahí encima a ver cómo vamos a trabajar. Ya vamos a ver qué pasa cuando tengamos otro tipo de casos. Vamos de poquito en poquito. Ahora, como le íbamos hablando, aparte de esto, en la notación científica y estas unidades, bueno, estos prefijos del sistema internacional, como les decía, también van a aparecer diferentes unidades, ¿cierto? ¿Cuáles son estas otras unidades? Aparte de estas unidades fundamentales que hemos hablado acá, que son esas 7 magnitudes fundamentales. Como yo les dije y les estaba diciendo hace un ratito, hay otras magnitudes que van a aparecer. Estas otras magnitudes son magnitudes derivadas, ¿verdad? Bien. Si se dan cuenta, tenemos otras magnitudes derivadas del sistema internacional. ¿Por qué son magnitudes derivadas? Porque si nos damos cuenta, parten a partir de la combinación de qué cosa. Si se dan cuenta que yo tengo una unidad de metros sobre segundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dividiendo una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta cómo hemos combinado? Eh, Otras unidades, por ejemplo, la aceleración. La aceleración lo que me ayuda a medir es la tasa del cambio de una velocidad en un tiempo. Entonces, si es la tasa de cambio entre una velocidad y un tiempo, dejémosle entre comillas que es esto, ¿nosotros qué sabemos? La velocidad está medida en metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y el tiempo en qué está? En segundos.
¿Y qué tal si aplicamos el famoso extremo con extremo medio con medio? ¿A dónde llego? A los metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí o no? Ahí está esa famosa unidad de la aceleración. La velocidad es el cambio de la posición en un tiempo. La posición, que es una unidad de longitud, ¿en qué está? En metros. ¿Y el tiempo? Ah, en segundos. Si se dan cuenta cómo nosotros tenemos combinaciones de unidades que parten ¿de dónde? De las fundamentales. ¿Y se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con con esta parte, hasta aquí donde la notación científica, pero de las combinadas, o sea, y las magnitudes derivadas? ¿O hasta aquí todos están bien? A ver qué dicen. Mm, Ya. ¿Cuáles magnitudes vamos a usar ahora de estas de acá de las derivadas? Las más comunes de usar son las unidades de superficie, la de metros sobre segundo al cuadrado, las unidades de volumen, las unidades de velocidad, las unidades de aceleración. Esas son las que más he visto que se trabajan digamos, esta primera unidad. La fuerza es otra que también se va a usar, pero después. Potencia, intensidad de campo, energía, no son de tanto utilizar. La velocidad angular sí se va a usar. Las otras no son tan comunes de usar, pero la de Pascal sí he visto, la de presión sí la he visto, entropía no. Pero estas unidades igual es importante recordarlas un poquito, al menos las principales que he marcado, que serían velocidad, aceleración, fuerza, unidad de superficie, unidad de volumen, velocidad angular y presión. Las otras no son tan común, pero eso no significa que no tengamos que trabajarlas. Eh, ya, esas son las más comunes que he visto. Ya. Entonces, estas son otras unidades que también vamos a aplicar. Otras más que son importantes, las magnitudes suplementarias. Las magnitudes suplementarias, ¿cuáles son? Pues estas magnitudes nos ayudan a medir, ¿qué cosa? Pues nos van a ayudar a medir unidades de ángulo. ¿Cuáles son? Las unidades de ángulo plano. Vamos a poner acá. Magnitudes suplementarias, ¿cierto? Nos ayudan a medir unidades de ángulo plano. ¿Cuáles son esas unidades de ángulo plano? Una que ustedes tienen muy familiarizada. Cuando usted mide este ángulo con el graduador y le da 60 grados, esa es unidad de ángulo plano. Esta unidad de ángulo plano, a pesar de que aquí no esté trabajada con lo que dice acá, que son los grados, esto de acá va a ser después el famoso conocido como pi sextos radianes, que poco a poco lo van a ver. Esta es la unidad de ángulo plano, donde un radián se puede aproximar a 57,3 grados. Ya. El ángulo sólido no es algo que vayan a trabajar, esta de acá sí es una que vayan a usar. Ya.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más les puedo decir? Ah, esta magnitud también la podemos usar al revés. ¿Qué significa trabajar al revés? La notación científica. Creo que alguien me preguntó, de hecho, por estos ejercicios. La notación científica también la podemos trabajar al revés. ¿Qué significa? Que si yo quiero ver si yo tengo un número muy grande, por ejemplo, aquí tengo un ejercicio de ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal si ahora yo tengo un número muy grande, pero ya está expresado en notación científica? Pero yo quiero saber cuál es este número, como son estos de acá, ¿sí o no? Miren, el primer ejemplo, ¿qué tal si yo tengo acá el número 6.125 por 10 a la 3? ¿Ya? ¿Cómo yo lo puedo regresar a lo que era antes? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Lo primero, este n, ¿qué me dice? N igual a 3, ¿qué es? El número de espacios recorridos, ¿sí o no? Ahora, el n es un número positivo. El n fue un número positivo, ¿sí o no? Como el n fue un número positivo, ¿qué significa? Que se desplazó hacia dónde. El punto decimal hacia dónde se desplazó. Hacia la izquierda, ¿verdad? Y si este es mi después, entre comillas, si esto de acá es mi después, ¿qué tengo que hacer para regresar? A ver, si este era mi después, el 6.125 por 10 a la 3 es ahora donde yo estoy, ¿qué tengo que hacer para eso? Muy bien, tengo que hacer lo contrario, ¿verdad? Ahora yo tengo que agarrar y desplazar y moverme el punto decimal 1, 2, 3 espacios a la derecha, ¿sí o no? Para así yo hacer lo contrario. Ahora, esto de acá también tiene su propio sentido. No es así porque yo estoy regresando a la izquierda, porque se me dio la gana, digamos. Vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan? Una de las propiedades de exponentes, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de esta propiedad interesante que si yo tengo a elevado a la m, por ejemplo, por a elevado a la n, esto no se volvía la suma de, no se volvía la suma de los exponentes a la m más a la n, ¿sí o no? Ya. Entonces, si yo estoy acá haciendo esta conversión, si se dan cuenta que estamos haciendo eh, una notación científica también, si se dan cuenta, para explicar un poquito más el trasfondo. Porque si yo acá moví el punto decimal a la derecha, esto no es un negativo, ¿sí o no? Y este, al momento de yo moverlo, un n igual a 3 espacios, ¿sí o no que quedamos en cuenta que lo que hice es poner una potencia de 10?
Entonces, ¿qué es lo que hice aquí, chicos? 6.125. Y esos espacios que entre comillas yo estoy volviendo hacia atrás en el pasado, realmente lo que estoy haciendo es multiplicar por un por 10 a la menos 3 al por 10 a la 3, ¿sí o no? Esto es entre comillas ese pasado al que yo estoy regresando que les estoy diciendo, que no es que estamos volviendo porque sí, sino todo tiene su sentido. Y si se dan cuenta que si yo aplico esta propiedad, ¿qué hice? No tengo 6.125. ¿Cuál es la base? Por 10, ¿sí o no? Esa es la base. El 10 es mi base, ¿sí o no? Bases iguales. ¿Y qué va a tener? Menos 3 más 3. Y todo número elevado a la 0, exceptuando el 0. Cuando tengo un número a elevado a la 0, esto me va a dar 1. Con excepción de que el número sea 0. Y si se dan cuenta cómo ahora yo tengo acá 6.25 por 10 a la menos 3 más 3. ¿Esto qué es? 0, ¿sí o no? Y se vuelve un 1. ¿Y aquí tengo? 6.125, perdón, 6.025, ¿verdad? Aquí escribí mal, aquí mala mía. Si se dan cuenta, 6.125. Eso es lo que hacemos con este concepto de ir para atrás. Realmente cuando yo voy para atrás, lo que estoy haciendo para profundizar un poquito más es también aplicar otra notación científica. ¿Han entendido este pequeño concepto de que uno vuelve para atrás? Pero el volver para atrás, ¿qué es realmente? Es aplicar notación científica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El volver para atrás, el resultado siempre va a dar así. El volver para atrás, como yo les dije, es que yo muevo el punto decimal como haciendo lo contrario a lo que hicimos. Es aplicar la notación científica. ¿Ok? Den cuenta, yo moví los decimales ¿hacia dónde? Los quise mover hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? Los mismos que la potencia 10 que tengo acá. 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo que hice ahora lo contrario es regresarme, pero a la derecha. ¿Sí se dan cuenta? Y ese regresarme a la derecha realmente es multiplicar por un 10 a la menos 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si nosotros, eso por si acaso, si alguna vez les piden una justificación de por qué uno mueve el punto decimal así, esa es la justificación realmente de qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué tal? Vamos a tomar el ejemplo ahí que ya me está preguntando alguien. ¿Qué tal si tengo 5 1 2 3 4 por 10 a la menos 2? ¿Sí o no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo un número negativo? ¿Sí o no? Ya vimos qué pasa con los positivos, pero ¿qué pasa cuando tengo el exponente negativo? Lo primero, ¿cuánto vale el n? N igual a 2, ¿sí o no? Ahora, lo otro es que tengo realmente que ese n es negativo, ¿sí o no? Y cuando es negativo, ¿hacia dónde se desplazó el punto decimal? ¿A la izquierda o a la derecha? A ver.
Cuando el valor es negativo, ¿hacia dónde se movió? Hacia la derecha. Eso. Entonces, como ya vimos, ya simplemente para no aplicar la justificación, ¿qué es lo que hago? Muevo el punto decimal hacia atrás, ¿cierto? ¿Cómo lo muevo para atrás? Tengo 5.112.34 por 10 a la menos 2. ¿Y ahora dónde debo mover el punto decimal? Mover a la izquierda, ¿verdad? Lo muevo en el sentido contrario a donde se supone que se movía el decimal para que aparezca ¿quién? Esta potencia de 10, ¿verdad? Hago lo contrario. ¿Y ahora qué tendría? Uno y dos espacios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 0.00. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo muevo el punto decimal, voy a ver uno y dos espacios, ¿sí o no? Aquí y acá va a quedar ahora el punto decimal. ¿Y qué va a tener? 0.00. Entonces, ¿esto qué es? 0.051234. Este es el número que teníamos realmente. Si se dan cuenta, lo único que hago es que muevo ahora el decimal en la dirección contraria de donde yo sé que se tuvo que haber desplazado, ¿verdad? Si se dan cuenta, únicamente con ver eso de ahí, nosotros ya sabemos cómo tenemos que mover ahora el decimal para regresarlo a como era antes. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, y ahora, la siguiente cosa es, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no hayan entendido, algo que no hayan cachado, algo que quisieran que les vuelva a explicar. A ver, eso es lo primero, eso es lo que me importa también, no únicamente que vean esto. ¿Y hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud, pregunta? Pueden preguntar libremente. ¿No? ¿Sí? A ver. Chun, chun, chun. ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer ahora un ejemplo muy interesante aplicativo. ¿Ya? Déjenme ver qué dice en el chat. Podría explicar la positiva. Ya, ya voy. En la positiva, ¿qué es lo que hicimos? Esto de acá es únicamente la justificación. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? El exponente es 3 positivo, ¿sí o no? Si yo sé que el exponente es positivo, ¿hacia dónde se movió el punto decimal? A la izquierda. Eso es lo que hizo, ¿sí o no? Es como el efecto que tuvo, es lo que hizo después. Entonces, si yo quiero regresar ese número al pasado, a como era antes, ¿qué es lo que hago? Muevo el punto decimal en dirección contraria a donde se movió. Si lo moví a la izquierda, ¿a dónde lo tengo que mover para regresar? A la derecha, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que vamos a aplicar en este tipo de casos. Ahora vamos con este ejemplo de acá. Se ha descubierto una nueva partícula llamada CMBF, cuya masa es 3.11 por 10 elevado a la menos 10 gramos. La masa de la partícula en picogramos, ¿cuál es? Tenemos que aplicarlo primero. ¿Qué cosa? Esta tablita de acá. Aún no se la saben, pero poco a poco van a aprenderla. ¿Ok? Porque no es algo que común. Entonces, lo primero es buscar cuál es el prefijo al cual yo quiero llegar.
Entonces, ¿dónde está picogramo? ¿Cuál representa picogramo? ¿Cuál es la potencia de 10 a la cual yo quiero llegar? A ver, los leo en el chat. Aquí está la tablita. Eso, 10 a la menos 12, ¿sí o no? Aquí está, pico. Esto es lo que vamos a trabajar. Picogramo, ¿sí o no? Y ahora, yo que sé que tengo 3,11 por 10 a la menos 10 gramos, ¿sí o no? Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar? A 10 a la menos 12, ¿sí o no? Yo quiero transformar esto a picogramo. Ese es mi objetivo, picogramo. Donde esta P que aparece mágicamente, ¿qué es? 1 por 10 a la menos 12. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Este picogramo, esa P es 1 por 10 a la menos 12. Entonces, lo primero que yo les pregunto es, ¿cómo puedo hacer que yo aparezca ese por 10 a la menos 12? ¿Cómo puedo hacerlo aparecer? A ver, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Una primera forma es la siguiente. Miren, aquí les voy a dar dos formas, dos técnicas, dependiendo de ustedes elegirán la que más les guste. Y en base a esto que voy a hacer, usted va a ver de dónde salen los famosos factores de conversión. Tengo 3,11, ¿cierto? Por 10 a la menos 10 gramos. Ok, ya alguien me dijo la respuesta, ¿sí o no? ¿Qué tal si usted agarra y lo multiplica por un uno? Si lo multiplico para uno, el resultado se mantiene. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué tal si este número, ya, lo multiplico por lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero? No quiero llegar al picogramo, ¿sí o no? Es lo que quiero. ¿Estamos de acuerdo? Pero un picogramo, ¿qué es? Yo sé que el prefijo pico, ¿qué es? P es igual a 1 por 10 a la menos 12. ¿Y qué tal si lo multiplico por el gramo? Es decir, quiero llegar a picogramo. ¿El picogramo qué será? P por G, ¿y eso qué es? 1 por 10 a la menos 12 gramos, ¿sí o no? Ah, entonces, ¿qué tal si escribo esto? 1 por 10 a la menos 12 gramos. ¿Esto qué es? Pico. ¿Y qué tengo? Picogramo sobre picogramo, 1. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estoy dividiendo para uno todavía. ¿Se mantiene el concepto o no? ¿Hasta aquí todos estamos bien o no? A ver, lo que estoy haciendo es dividir para uno. ¿Qué les dije? Pico, ¿qué representa? 1 por 10 a la menos 12, ¿sí o no? ¿Y picogramo qué va a ser? Pico, el prefijo es pico, la unidad es el gramo, ¿sí o no?
¿Se acuerdan lo que vimos hace un ratito? Prefijo. ¿Y cuál es mi unidad? El gramo. ¿Sí o no? Y ahora, ¿aquí qué tengo? 1 por 10 a la -12, ¿qué es? Prefijo de pico, ¿sí o no? Pico ya sabemos que es 1 por 10 a la -12. Aquí está. ¿Y cuál es la unidad? El gramo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, yo ¿qué es lo que hice? Dividí para uno. ¿Sí o no? Para que lo vean de otra forma. ¿Qué tal si acá tengo un picogramo y lo divido para otro picogramo? ¿Qué tengo? A ver, 1, ¿sí o no? Pero este picogramo yo lo puedo escribir de otra forma que me convenga. ¿Cuál es esta otra forma que me conviene? 1 por 10 a la -12 gramos. ¿Sí o no? Notación científica. La que tengo acá, ¿sí se dan cuenta? Esto es picogramo todavía. Y ahora dense cuenta. Gramo con el gramo se van. ¿Y qué me queda acá? 3,11 por 10 a la -10 sobre 1 por 10 a la -12 gramos. Ah, y ahora yo no voy a usar calculadora. ¿Para qué vamos a usar calculadora? La segunda forma es como dice un compañero por ahí, con notación científica. Ahora, la otra forma, ahora, de aquí no voy a usar, no voy a usar calculadora. Recuerde que cuando usted tiene un número a elevado a la m sobre a elevado a la n, esto es a la m menos n, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto los exponentes. ¿Cuál es la base? Una potencia de 10. ¿Sí o no? Ese es el número a. ¿Y qué hay que tener aquí? -10 menos -12 picogramos, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? 3,11 por 10 a la -10, menos y menos, más 12, ¿sí o no? Picogramo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Y esto qué nos da? 3,11 por 10 a la 2 picogramos. Y aquí aplicamos justo lo que aprendimos hace un ratito. ¿Qué es lo que aprendimos hace un ratito? ¿Cómo yo puedo regresar hacia atrás? ¿Sí o no? A partir del exponente. ¿Qué me fijo yo aquí? El n es igual a 2 y es positivo. ¿Y qué hago si yo quiero volver para atrás? Me muevo en dirección contraria. Es decir, si el n es positivo es porque yo me moví hacia dónde? Hacia la izquierda. Y yo quiero volver para atrás. Entonces, el punto decimal, ¿qué hago? 3,11 agarro y desplazo ese punto decimal a la derecha, ¿sí o no? Agarro y muevo 1, 2, ¿sí o no? Y aquí qué va a quedar 0 picogramos, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? 311 picogramos. Y esa es la solución, ¿sí se dan cuenta? Sería la respuesta del literal E. 311 picogramos, ¿sí lo ven? Esta es una forma. ¿Tienen alguna pregunta con esta forma? ¿Algo que nos haya hecho confundir? Miren que aquí ya les di el concepto de factor de conversión. Esto es un concepto de factor de conversión. Los factores de conversión son realmente dividir para uno. Y chicos, esto que acabo de aplicar es algo que les va a servir para sus pruebas de salidas o lecciones generales. Hay muchas veces que les dan unidades en, en múltiplos de 10, es decir, con prefijos del sistema internacional. Y muchas veces
le piden que usted lo convierta en otro prefijo del sistema internacional. ¿Qué me dice? Profe, ¿por qué le aumentó dos ceros si ya están los unos? ¿Cómo que le aumenté dos ceros? Ah, este de acá es el punto decimal. Este de acá es el punto decimal a donde yo moví. Y lo dejé como punto cero. No es que le puse dos ceros de más, sino es punto cero. Que como les dije, eso sigue siendo un número entero. Así que hay mil disculpas si entendió mal esto. Que es punto cero. Moví el punto decimal uno y dos espacios. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma es como dijo alguien por ahí, aplicando notación científica de una forma más rápida. ¿Cómo? ¿Qué tal si yo tengo 3 o lo mismo, pues 3,11 por 10 a la menos 10 gramos? Mi pregunta es, a esta potencia de 10, ¿qué le falta para hacer picogramo? Para hacer el prefijo pico nomás. ¿Qué le falta? Pico, recuerden que es 1 por 10 a la menos 2, ¿sí o no? Ya. Alguien más dijo, me faltan dos espacios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me faltan dos espacios. ¿Yo de dónde tengo? Tengo 1 por 10 a la menos 2. Pero ese 2 que usted está diciendo, ¿qué son? Son dos espacios. ¿Hacia dónde? Eso. Dos espacios ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque lo que yo hago con estas potencias de 10, como ya vimos acá, es desplazar el punto decimal, ¿sí o no? Yo desplazo el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero que esto sea menos 12, ¿a dónde yo tengo que mover los decimales? Hacia la derecha. Yo sé que me faltan dos números, pero esos dos números tienen un significado, positivo o negativo, ¿sí o no? Y ahora, como ya sabemos que me falta mover dos espacios a la derecha, simplemente ¿qué hago? Lo muevo el punto decimal, ¿sí o no? Uno, dos espacios hacia la derecha que son negativos, ¿sí o no? Y ya, ¿cómo nos quedaría esto? Siendo que nos quedaría 311 y la potencia de 10 lo absorbe. Y ahí se vuelve por 10 a la menos 12, ¿ok? Es como entre comillas si lo absorbiera, ¿ya? Eso de que lo absorbe ya lo vimos de dónde sale, de acá, de esta justificación. ¿Por qué? Porque yo moví el punto decimal hacia la derecha, ¿sí o no? Y eso es aplicar notación científica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no lo ve, mírenlo de esta forma. Tengo 3,11 por 10 a la menos 10, ¿sí o no? Gramos entre ese paréntesis. Y aplicamos la notación científica. ¿Qué hicimos? Movimos esas dos decimales a la derecha, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué se vuelve ese 3,11?
311 por 10 a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Aplicamos notación científica. ¿Qué quise hacer yo? Mover estos dos decimales a la derecha. A la derecha es negativo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? N igual a 2 negativo. ¿Sí o no? Y ya, como ya aprendimos acá, se suman los exponentes y llegamos a lo mismo. 311 por 10 a la menos 12 gramos. Que esto, como ya sabemos, el por 10 a la menos 12 representa pico. ¿Sí se dan cuenta? Y llegamos a la misma solución. De una forma es más rápida. ¿Sí se dan cuenta? Pero hay que acordarnos bien lo de los espacios. ¿Sí lo ven? O la otra es verlo como si usara un factor de conversión. ¿Sí lo ven? Un factor de conversión. Para mí me gustan más los factores de conversión. No les voy a mentir. ¿Aquí tienen alguna pregunta con la segunda forma para convertirlo? ¿Tienen alguna pregunta? Sean sinceros, cualquier pregunta es válida. ¿O todos están claros? Con los demás submúltiplos también va a ser lo mismo. Solo que usted tiene que tener en cuenta si se mueve de manera positiva o de manera negativa. Siempre tienen que tomar eso en cuenta. Si aquí yo me hubiera movido a la izquierda, ¿qué creen que hubiera pasado? Para responderles esa duda, ¿ya? Nos denuncian por ejercer. ¿Qué tal si hubiéramos esto para resolverle la duda? ¿Qué tal si ahora yo quisiera, por ejemplo, ya por fuera de este ejercicio? ¿Qué tal si ahora por alguna razón yo quisiera expresar esto? Yo quisiera mover el decimal hacia la izquierda. Ya, por ejemplo, ¿qué hago? Uno, dos espacios, supongamos. ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber un cero, aquí va a llegar el punto decimal y aquí va a haber el cero. ¿Sí o no? Esto que acabo de hacer es también notación científica. Pero ¿a dónde moví el punto decimal? Hacia la izquierda de manera positiva. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese 3.11? Va a ser 0.0311 por 10 a la 2, ¿sí o no? Y por 10 a la menos 10 gramos, ¿sí o no? ¿Y acá qué hacemos? Se suman estos dos exponentes, pero ojo, más 2 más menos 10, ¿cuánto nos da? Menos 8, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 0.0311 por 10 a la menos 8 gramos. Eso también está bien. Obviamente esto es un que hubiera pasado si yo quisiera expresarlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que les digo. Tengan cuidado con los términos, con si es positivo, con si es negativo, eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Una forma es con factores de conversión y la otra es aplicar lo que acabamos de ver con la notación científica. ¿Sí o no? Ya. Ahora, eso que les acabo de decir ¿cuál es la palabra? Es
Es la primera forma con la cual uno va a aprender a convertir unidades. Eso de ahí, ese pequeño concepto que le acabo de dar, de multiplicar para el número uno, ese pequeño concepto de ahí es el que me abre paso a la conversión de unidades. ¿Ya? Estos son algunos de los valores que usted va a emplear en el pre. También tengo otros, pero estos serían los... Déjenme ver. Déjenme agarrar otra tablita que también es importante. Déjenme busco el anexo. Tun, 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 para darles esta otra tablita con algunos factores de conversión. Los factores de conversión, para que usted se los aprenda, eh, la mejor forma es que usted practique. Los factores de conversión uno los aprende practicando. Bien, aquí hay de longitud, de masa. Algunas sí se usan, no tienen que aprenderse todas, no las más comunes. ¿Ya? De masa, de volumen también es importante. Hay otras que usted ya conoce, como son las de tiempo. ¿Ya? Ahí está. Hay algunas unidades que a usted no le van a dar en el PREP, pues, no son tan comunes. Si no se las dan es porque lo más probable es que si se los toman en una lección les van a poner cuál es el factor de conversión. Pero usted tiene que saber cómo usar los factores de conversión, ¿verdad? Entonces, los factores de conversión son nada más ni nada menos que equivalencias de ciertas unidades en, como su nombre indica, en otros sistemas, en otros patrones de medida. Ahora, ¿cómo yo convierto unidades? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo yo convierto una unidad en otra? ¿Verdad? ¿Cómo yo hago la conversión de una unidad en otra? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, valga la redundancia. Me dicen que tengo un jugador de baloncesto que tiene 6.5 pies de altura, ¿sí o no? Mira, démosle de nombre a la altura H, ¿ok? Tiene una altura H. ¿Y cuál es esa altura? 6.5 pies. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo yo puedo convertir esto? ¿A dónde yo quiero llegar? Al metro. Ok. Entonces yo sé que la altura de este jugador es de 6.5 pies. Ok. ¿Y cómo yo lo convierto? ¿Cómo hago para yo llegar a esos metros? ¿Cómo hago para yo llegar a esos famosísimos metros? Multiplico para el uno, a un uno discreto, como yo suelo decir entre comillas. Porque nosotros que acabamos de ver acá en esta tablita, miren, un metro, ¿cuánto equivale? 3.28 pies, ¿sí o no? Miren, un metro me equivale a 3.28 pies. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tal si yo multiplico esto para uno y lo divido para uno? ¿O qué tal si lo multiplico mejor para un metro y lo divido para otro metro? Esto, como ya sabemos, es uno, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando convierto unidades o a un factor de conversión? Yo qué sé, un metro lo dividí para un metro, pero el metro también es equivalente a ¿qué cosa? A 3.28 pies, ¿sí o no? Y si se dan cuenta cómo se mantiene la igualdad, porque esto sigue siendo un metro. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué para uno, ¿verdad?
Algo igual, partido de otra cosa que es igual, 1. Entonces, aunque usted esté viendo que multiplica valores, la igualdad se mantiene y llega a una equivalencia correcta, porque lo que usted hizo al convertir las unidades es multiplicar por unos, pero unos que no se da cuenta. Y dense cuenta aquí, pie con pie se va, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que nos va a quedar? 6,5 entre 3,28 nos va a dar la conversión, ¿sí o no? Por regla general, a donde uno quiere llegar es lo que va arriba en la conversión. Esto de acá vamos a aproximarlo como 1,98 metros, ¿ok? Si se dan cuenta. Esto es lo que quise llegar, ¿sí o no? Por lo general, con lo que usted quiere llegar se queda arriba, ¿ya? ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Así es como uno hace factores de conversión. Y ahora les voy a enseñar otros truquitos para que usted no se tenga que aprender todos los factores de conversión, ¿ya? Mira. Ahora, ¿qué me pide? Me pide que yo calcule la rapidez de 90 kilómetros hora, me dicen. Me dicen que tengo una rapidez, yo le voy a dar el nombre de la letra S de speed. Dicen que es de 90,0 kilómetros hora, ¿sí o no? Ok, ¿cómo puedo convertir esto? Tengo 90,0 kilómetros sobre hora, ¿sí o no? ¿Y aquí qué me debo acordar? ¿Un kilómetro a qué equivale? A 1.000 metros. Ese es el factor de conversión. Y ahora, una hora, ¿a qué va a equivaler? Si usted quiere, se puede aprender este factor de conversión. 3.600 segundos. O también a un minuto. Y como ustedes saben, un minuto son, perdón, 60 minutos. Aquí estoy escribiendo mal yo. Y un minuto son 60 segundos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vamos a hacer lo que ya sabemos. Multiplicar para esos unos. ¿Yo qué quiero eliminar? Los kilómetros, ¿sí o no? Entonces, qué va a ir abajo? Un kilómetro, ¿verdad? Lo que quiero eliminar. ¿Y qué es lo que va arriba en el numerador? Lo que yo quiero mantener. 1.000 metros, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Kilómetro con kilómetro se fue. Allá, ¿y me quedé en dónde? En el metro. Ah, déjenme ver algo. Quiero llegar a yardas. Estoy aquí leyendo mal. Déjenme ver qué factor de conversión les pongo. Ya. Y una yarda es igual a 94,4 centímetros. Vamos a usar ese factor de conversión. Ajá. Para que a 91,4 centímetros para que ejercitemos un poquito más. ¿Sí o no? 91,4 centímetros. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más conocemos? Un metro no es igual a 100 centímetros. ¿Sí o no? Ese es otro factor de conversión que uno va a aprender. Que un metro son 100 centímetros. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Mi objetivo es llegar a yardas, ¿sí o no? Mi objetivo de hacer este factor de conversión es llegar a la yarda sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo eliminar? Yo quiero eliminar el metro y me quiero quedar en centímetros, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Metro con metro se va y estoy en centímetros. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero llegar a la yarda. Y ahora sí, por fin puedo llegar a la yarda, porque una yarda son 91,4 centímetros, ¿sí lo ven?
que ahí se va centímetro con centímetro. ¿Sí lo ven? Por lo general, a donde quiero llegar lo mantengo ahí arriba en el numerador. Y ahora, ¿qué más nos falta llegar? Sobre el segundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más yo sé? Que una hora son 3600 segundos, ¿sí o no? Hora con hora se va y me quedé con los segundos que yo quiero, ¿sí o no? Así uno hace los factores de conversión. ¿Sí se dan cuenta? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Que S va a ser 90 multiplicando 1000 multiplicando 100 dividido para ¿cuánto? 91,4 multiplicando 3600. ¿Sí o no? ¿Y esto cuánto nos da? Esto va a estar en yarda sobre segundo. ¿Esto cuánto nos da aproximadamente? 27,4 yardas sobre segundo. Así es como se hacen los factores de conversión. Vamos multiplicando por a donde quiero llegar sobre su equivalencia. ¿Sí se dan cuenta? Y un factor de conversión lo único que hace es multiplicar para un uno. Lo único que vamos haciendo es multiplicar para unos, pero discretos. O sea, unos que tengan una conversión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tenga? En los factores de conversión, vamos a hacer otro que es algo interesante. Y en base a esto usted va a aprender unas pequeñas cositas más. Miren, nos dicen que la gravedad en Júpiter es de 3.200.000, no, 321.100, no estoy leyendo mal. 3.212.078, ¿qué? Estoy leyendo mal, mil disculpas. 321.278,4 kilómetros sobre hora al cuadrado. Ok. Y nos dice qué valor tiene la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo llevar esto a metros sobre segundo al cuadrado? Eso es algo interesante, porque yo qué sé, yo sé que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Qué tal si yo juego con este factor? ¿Cómo juego con este factor? ¿Qué tal si agarramos ese factor de conversión conocido y lo elevamos al cuadrado? ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Sí o no? ¿Qué voy a tener aquí? Que una hora cuadrada, ¿a qué equivale? Aquí recuerden que hay otra propiedad de los exponentes. Si yo tengo A por B elevado a la M, esto es igual a la M por B a la M. Aquí, ¿qué me va a quedar? 3600 al cuadrado por los segundos al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta? Y esto de acá sí me sirve. ¿Sí o no? Esto de acá sí me sirve, porque yo quiero llegar a kilómetros a metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Mi objetivo cuál es? Metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces, ¿qué tal? Yo sé que la gravedad de Júpiter, vamos a ponerle G, es 321.000. Déjenme lo escribo mejor porque no me gustó la letra. Yo sé que esa gravedad es 321.278.4 kilómetros sobre hora cuadrada. ¿Sí o no? Entonces, lo primero, un kilómetro sabemos que es 1.000 metros. Ok, entonces vamos a eliminar el kilómetro. Lo primero que quiero que se vaya es el kilómetro. ¿Sí o no? Lo que quiero eliminar va abajo y lo que yo quiero mantener arriba. Y ahora, ¿qué más hago? Ahora yo quiero eliminar la hora cuadrada. Entonces, ¿qué sé yo? Como ya vimos hace un ladito, una hora, ¿sí o no? Son 3.600 segundos. Pero yo quiero esto al cuadrado. Entonces, únicamente para yo resolver ese problema es elevar la unidad al cuadrado. Y ya está. Elevando la unidad al cuadrado, yo ya evito ese pequeño problema. Esto usted lo puede hacer para unidades de longitud y volumen también. Si usted no se sabe cuánto es 1.000 metros, 1 centímetro cúbico a metros, puede emplear esto, ¿ya? ¿Y qué me va a quedar aquí, muchachos? A ver, hora cuadrada con hora cuadrada se va, ¿sí o no? ¿Y qué me va a quedar aquí? 321.278.4 multiplicando 1.000 sobre 3.600 al cuadrado. ¿Y aquí a dónde llego? A los metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Entendieron esto de elevar al cuadrado? A ver. Y así es lo único que tenemos que hacer. ¿Y esto en qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que la gravedad en Júpiter no es nada más que 224.8, dejémosle, metros sobre el segundo al cuadrado. En la siguiente clase vamos a ver qué es esto de las cifras significativas, ¿ok? Por el momento a eso no le vamos a parar bola. Primero vamos de poquito en poquito. ¿Me confirman que todos tengamos el mismo resultado? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es lo que hace. Como yo les dije, si alguna vez usted no sabe cómo convertir de yarda cuadrada a pie cuadrado, por ejemplo, lo único que hacemos es usar unidades conocidas y las elevamos a lo que nos falta, al cuadrado o al cubo. En la siguiente clase les voy a traer más ejercicios de eso para que usted entienda a qué me refiero con esto de elevar al cuadrado, elevar al cubo, ¿verdad? Para que veamos más con la práctica, ¿sí o no? Ya. Ahora, el siguiente tema a tocar, porque aquí nosotros ya hemos hablado de la naturaleza, los estándares de unidad, el sistema internacional, notación, versión unidad, sistema británico, otros sistemas no internacionales. Vamos a hablar ahora de el análisis dimensional. ¿Ok? ¿Sí o no? Esto del análisis dimensional va de la mano con la primera tablita que les puse al inicio de la clase. Con esta tablita. Oh, perdón. Con esto de acá. ¿Por qué? Porque como su nombre le indica, lo que vamos a analizar acá, ¿qué es? Las dimensiones
las dimensiones de qué cosa, de, pues obviamente de lo que vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar con ecuaciones que nosotros conozcamos o ecuaciones que no conozcamos, vamos a verificar la veracidad y hallar fórmulas a partir de datos experimentales. Eso es lo que vamos a hacer con este análisis dimensional. Vamos a ver si me dan ecuaciones, a verificar si dichas ecuaciones tienen o no tienen un significado. ¿A esto qué me refiero, chicos? A esto me refiero a que si usted quiere sumar una papa con otra papa, mi resultado tiene que ser una papa. Si yo sumo unidades de metro con metros, mi resultado ¿cuál va a ser, chicos? ¿No va a ser otro metro? ¿Sí o no? Eso es lo que me trata de hablar el análisis de dimensión. Me trata de hablar de la veracidad de las ecuaciones. Eso es lo que vamos a ver. La veracidad de las ecuaciones. ¿Sí o no? Ya. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para eso, lo primero es que usted se tiene que aprender esas dimensiones que hay ahí. Son fáciles de aprender. Longitud, L. La masa, obviamente la M. El tiempo, la T. La intensidad de corriente, la I. Una que no parece común es la temperatura, que dice con tita. Por lo general uno no se esperaría que fuera con tita, sino que también fuera con algo como la T, pero es con tita. Eh, la intensidad luminosa con la J y la dimensión de las moles va a ser la M. ¿Ok? Ya. Antes de esto les voy a dar un pequeño concepto, que es el concepto de cantidad escalar. El concepto de cantidad escalar es una medición numérica, ¿ok? Una medición física descrita únicamente de manera numérica. Eso es una cantidad escalar. Algo importante es que las cantidades escalares también son negativas. ¿Por qué? La temperatura es o no es verdad que hay menos 30 grados Celsius, pero también hay otras cantidades escalares que, que no son negativas. Por ejemplo, el trabajo, que es una energía, esa también es un ejemplo. Eh, la longitud, L, 5 metros. Estas son cantidades escalares. Si usted únicamente mide algo y lo representa con una medición, eso es una cantidad escalar. Ya. Ahora, volviendo al análisis dimensional. ¿De qué me sirve el análisis dimensional? Porque es importante. Como les dije, me ayudan a verificar la velocidad de las ecuaciones, ¿sí o no? Por ejemplo, una ecuación muy conocida por ustedes, ¿cuál es? ¿Conocen esta ecuación? Para ver qué es lo de... ¿Alguna vez no han visto esta ecuación de acá? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron para realizar el examen de admisión, ¿no les recuerda la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Sí o no? ¿Verdad? Donde B que representa la velocidad, T representa el tiempo y X la posición. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo yo verifico que esto es correcto? Esta ecuación, ¿qué modelaba? A ver, esta ecuación, ¿qué modelaba? Modela la posición
de una partícula. ¿Y las posiciones en qué se miden? En longitudes, ¿sí o no? En longitudes, ok. Entonces vamos a ver si esta ecuación es o no es correcta. ¿Qué tal si yo quiero saber la dimensión? La dimensión de una posición final, ¿cuál creen que va a ser? Siempre tiene que estar entre corchetes. La longitud L, porque es una longitud, ¿sí o no? La dimensión de la posición, su dimensión, ¿cuál es? La longitud, ok. Ahora, la dimensión de la velocidad. Las unidades de la velocidad, ¿cuáles son? Metros sobre segundo, ¿sí o no? Entonces, la dimensión de los metros, como es una longitud, es L, y los segundos, T mayúscula, que es el tiempo, ¿sí o no? Entonces, la velocidad, su dimensión, ¿cuál es? La división de la longitud sobre el tiempo, ¿sí o no? De manera dimensional. Ahora, el tiempo, como ya vimos, únicamente su dimensión es T, tiempo. No hay que verle otra cosa, ¿sí o no? Ya, el tiempo. Entonces, verifiquemos si esto es correcto. Ahora, ¿cómo verifico que esto es correcto? Aquí va a venir el principio que yo les decía hace un ratito. El principio de homogeneidad. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad? Que si yo sumo cualquier término en una ecuación, digamos A, yo sé que es igual a B, más un término C, más un término D multiplicado por un término E, sus dimensiones de cada uno de estos miembros tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque como hablamos hace un ratito, si yo quiero sumar una papa con otra papa, el resultado tiene que ser, ¿qué cosa? Otra papa, ¿verdad? Y si yo sumo papa con una papa, solo puedo sumar papas entre sí, ¿sí o no? Entonces, el principio de homogeneidad de que me habla exactamente de esto, de la homogeneidad, la igualdad de las dimensiones, ¿sí o no? De eso me habla, de la igualdad de las dimensiones. Entonces, ¿qué significa? Que la dimensión de la posición final tiene que ser la misma que la dimensión de la posición inicial. Ok, ¿esto es verdad? Sí, porque ¿qué tengo acá? Longitud es igual a longitud. Ahora, ¿qué más tengo? Velocidad por el tiempo en dimensión a qué tiene que ser igual, a la posición final. ¿Y esto qué es? L sobre T, y la dimensión del tiempo es T. Y la dimensión de la posición final es L, ¿sí o no? T sobre T, 1. ¿Y esto qué me va a dar? L es igual a L. Entonces, ¿qué concluyo? Que la ecuación X final es igual a X inicial más B por T, es dimensionalmente correcta. ¿Ok? Dimensionalmente correcta únicamente por esto. Ahora, algo importante. La dimensión de las áreas, por si acaso les vaya a tocar en un CL, la dimensión de una área, ¿cuál es? Yo sé que las áreas en qué se miden. En metros cuadrados, ¿ok? ¿Esto qué es?
L al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una unidad de superficie elevada al cuadrada. Ahora, la dimensión del volumen. ¿Cuál va a ser? Un volumen en qué se mide. El sistema internacional en metro cúbico o en litro. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? L al cubo. ¿Ya? ¿Sí o no? En base a eso usted puede sacar las dimensiones, con saber las unidades de medida. Bueno, en la siguiente clase, como les digo, vamos a tener ejercicios de todo esto. Pero en esto se va a basar el análisis dimensional. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Un gusto haberlos tenido acá. Cualquier duda me pueden preguntar. Ya les voy a enviar este PDF. Y eso, muchachos. Esta unidad es importante. No se confíen de que no es importante o que la puedo dejar para luego. Es importante igual aprenderla. Y eso. Cuídense mucho. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. Y eso.